Imaginen que está usted en la casa de su abuela. Bueno, ya hay algunos de más avanzada edad que ya no tienen abuela, pero imaginen que usted está en la casa de su abuela y ha llegado a visitarla y se ha puesto usted a tratar de ayudar con la limpieza y empieza a limpiar la casa de la abuela cuando de repente usted en el cuarto más recóndito de la casa donde se almacenan todas las cosas viejas, usted entra ahí a tratar de sacudir, ve el viejo ropero, abre el ropero y en el fondo, en la parte de abajo de ese ropero hay una pequeña caja de zapatos toda polvorienta que le llama la atención. Su curiosidad es tal que toma esa caja, la sacude un poco y al abrirla descubre que dentro de ella se contienen muchas cartas antiguas. Ya están amarillas las cartas de tan antiguas que son. Entonces usted comienza a leerlas y en ella encuentra nombres, recuerdos, historias de amor y de sacrificio y alguna que otra advertencia con mucha sabiduría. Así que lo que parecía una simple caja con papeles sin importancia se convierte en un testimonio cautivante de vidas pasadas. Historias que usted está leyendo y usted ve cómo la vida de esas personas se entrelazan. Historias que se escribieron con tinta y papel y quizás sin quererlo, dejaron plasmadas en aquellas letras el testimonio de aquello que los unía. Así es Romanos capítulo 16. A primera vista parece ser solamente una lista de nombres o una despedida formal del apóstol Pablo, pero cuando prestamos atención descubrimos que aquí hay un tesoro escondido, hay un legado perdurable. Podemos ver un cuadro vibrante de cómo era la iglesia primitiva. Vidas verdaderas, personas reales, historias y lecciones que siguen vivas, hermanos, hasta el día de hoy. En este capítulo se nos muestran dos legados invaluables que la iglesia primitiva nos dejó y que nosotros también podemos dejar a las generaciones futuras. Dos legados maravillosos para la iglesia de Cristo. Estos legados son la comunión fraternal y la fidelidad a la doctrina del Señor. Vamos a enfocarnos en estas dos cuestiones, hermanos. La iglesia primitiva nos dejó testimonios, nos dejó, hermanos, ejemplos que seguir, y estas dos cosas que nos han dejado plasmadas en este capítulo 16 es algo precioso. Espero que lo valoremos y que nosotros también deseemos dejar esto a quienes vienen detrás de nosotros. El legado de la comunión fraternal. Si queremos dejar este legado, también nosotros debemos seguir estos buenos ejemplos. Pablo menciona 26 personas por sus nombres. Parecía un trabalenguas ahorita, ¿verdad? Me equivoqué en 2 o 3 de ellos, pero los reto a que ustedes también lo hagan, es complicado. Pablo mencionó 26 personas por sus nombres. Y eso nos muestra, hermanos, que un cristiano no debe de ver a la iglesia como el lugar a donde vas a realizar actos religiosos. Eso no es la iglesia. Es necesario quitarnos en verdad, no solamente de palabra, sino en verdad, esa concepción de que la iglesia es lo que yo hago el domingo al ir y estar en cierto lugar y hacer ciertas cosas. La iglesia no es eso. La iglesia es una verdadera familia espiritual compuesta por personas que tienen rostros, nombres, apellidos. Personas que hacen cosas, que sirven de manera real al Señor. La iglesia es una familia espiritual. Es ese lugar donde se experimenta el amor y una conexión con otros creyentes.
Pablo conocía a los hermanos de las iglesias, 26 nombres. Conocía a los hermanos de las iglesias y reconocía su trabajo y sus sacrificios. ¿Cómo podría Pablo saber esto si no tenía una conexión cercana con ellos? Eso es la iglesia. Conexión, relaciones verdaderas, genuinas, que aquello que es espiritual se evidencia de manera física. Somos uno en Cristo. Nos llamamos hermanos con la boca. En la vida real, hermanos, también debe haber esas conexiones entre los creyentes. Él menciona, y por mencionar algunos ejemplos, hermanos, aquí él habla de Febe. Y dice, Febe, una mujer que sirve con diligencia a la iglesia del Señor. Priscila y Aquila, un matrimonio que expusieron sus vidas por el Evangelio. Historias reales, sacrificios reales, testimonios verdaderos. María, una mujer que trabajó mucho por los creyentes. Andrónico y Junias, compañeros de prisión de Pablo. Historias verdaderas, hechos reales, concretos. Si queremos, hermanos, meditar en esto, y si lo hacemos, hermanos, vamos a afirmar esa convicción. La iglesia no es un lugar, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres reales, de vidas y testimonios reales. Si aquí se mencionan nombres y detalles específicos de las obras de estas personas, hermanos, es porque cada uno de ellos era importante en el cuerpo de Cristo. No es casualidad que hayan quedado plasmadas en estas sagradas escrituras. ¿Por qué está esta lista de nombres aquí? ¿Por qué están estas personas aquí con nombres tan raros? Hermanos, ¿qué nos aprovecha? ¿Qué nos enseña esto? Si toda la escritura es inspirada por Dios y tiene el propósito de edificarnos, ¿qué me enseña esto? Hermanos, todas las personas que componen a la iglesia son importantes en la obra del Señor. Cada creyente, cada uno de ustedes tiene un lugar y una obra específica que tiene que entregar al Señor. Cada uno. Porque todos son importantes. Aquí no hay miembros insignificantes en la iglesia del Señor. Todos somos iguales. Cada uno de nosotros tiene un nombre. Pero eso no es suficiente. Entender que Dios nos conoce por nombre al estar en su pueblo no es suficiente. Tenemos que entender que eso conlleva que cada uno de nosotros también tiene un propósito específico en la obra de Dios, en el plan de Dios. No todos tenemos el mismo propósito, la misma tarea, pero hermanos, cada uno está en su lugar y es importante en la obra del ministerio. Dios no nos ve, hermanos, solamente como una asamblea de creyentes, ¿verdad? Que sí lo hace. Dios nos ve como un pueblo. Dios no solamente nos ve como un pueblo, ni nos ve solamente como una familia. Aunque la iglesia sí es descrita de esas formas, como un pueblo, como una familia, Dios no tiene problemas para reconocernos como individuos que están haciendo su obra. Dijo el Señor Jesús, el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre. Dios conoce a cada una de sus ovejas y ese conocimiento incluye todo lo que es esa oveja, dónde está esa oveja, qué hace esa oveja. Dios lo toma en cuenta.
Pablo aquí refleja el carácter de Cristo al mencionarlos por nombre. Él está reflejando el carácter del Señor, no solamente haciendo mención de ellos y llamándolos por su nombre, sino también reconociendo su trabajo. Pablo muestra que tiene una conexión de amor profundo con esas personas y que esa conexión que él tiene con la iglesia, con todos estos hermanos, no es algo que se da por sentado, es algo intencional. Cuando él hace este reconocimiento a los hermanos y los llama por su nombre y menciona lo que ellos hacen en la obra del Señor, hermanos, él intencionalmente está generando y fortaleciendo la unidad, la comunión que tiene con ellos. Bien pudo, ¿verdad?, despedirse en esta carta y despedirse de la iglesia de manera genérica. Pero antes de eso, hermanos, él aprovechó estas últimas palabras para mostrar su amor fraterno, para evidenciar que él amaba a la iglesia y que para él la iglesia son las personas. Son los individuos que lo componen. La comunión fraterna, hermanos, no es algo que se da por sentado. Algún día ocurrirá entre nosotros, me llevaré y estaré más íntimamente unido a mis hermanos en la iglesia. Eso no ocurre así. No ocurre así. Por eso Pablo tiene que dar una ordenanza, y recordemos que en el capítulo 12, verso 10, él da una ordenanza porque no es algo que se da por sentado. Él ordena: amaos los unos a los otros con amor fraternal. No se da por sentado de que estamos en unidad, en comunión, en amor fraterno. No se da por sentado. Se tiene que ser intencional en esto. Saludamos, hermanos, y mostramos interés genuino por nuestros hermanos. Oramos por ellos, y cuando oramos por ellos, pronunciamos sus nombres como Pablo lo hacía. Nos preocupamos por el bienestar espiritual y material de nuestros hermanos. Ser cristiano, hermanos, no es comprometernos solamente con Cristo. Ser cristiano es comprometernos con el rebaño de Cristo. Usted no puede amar a la cabeza y despreciar el cuerpo. No importa cuánto se sepa de doctrina, si se es incapaz de vivirla entre aquellos que Dios nos ha llamado a amar y servir, no sirve de nada. Si no puedes vivir lo que sabes entre aquellos que donde Dios te ha colocado, ¿de qué sirve? Esta lista nos deja ver un poquito el corazón de Pablo una vez más. ¿Qué hay allá dentro del corazón de este hombre piadoso? Pablo mencionó hombres, mujeres, gentiles, judíos, habló de ricos y de pobres, pero para Pablo todos eran igual de importantes, porque todos estaban unidos en Cristo. Su doctrina en la práctica. Lo que nos enseñó que somos en Cristo, en la práctica, evidenciando que lo que cree, lo vive. No importa cuál sea la diversidad que haya en nuestra iglesia, todos somos iguales en Cristo. Y si tu vida no refleja esa unidad en la diversidad, algo está mal. Algo está fallando en tu entendimiento del Evangelio, en tu entendimiento de la doctrina. Esto es importante, hermanos.
La iglesia primitiva y los apóstoles nos dieron testimonio y nos dejaron este legado. La iglesia son las personas, la asamblea, el pueblo de Dios. No es algo genérico solamente, son individuos reales, personas. El segundo legado que podemos ver en este capítulo 16 antes de entrar a esta segunda cuestión, tenemos que reconocer que hay fuerzas que buscan destruir la unidad en la iglesia. Hay fuerzas que buscan destruir aquello que Dios edifica. Y por eso es que Pablo hace un cambio de tono en este capítulo 16. Él está dando una lista de nombres, mencionándolos y hablando lo que ellos han hecho por el Señor. Y de repente llegamos al versículo 17. Estaba hablando de personas y de repente llega el versículo 17 y hay un cambio aquí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí está una advertencia. Hay fuerzas que buscan destruir la unidad en el pueblo de Dios. Hay peligros que la iglesia tiene que enfrentar y tiene que estar atento. Está el peligro de la división y del engaño. No es casualidad que después de mencionar a tantos hermanos fieles, toda esta lista de hermanos fieles al Señor, ahora Pablo nos habla de los infieles. Hermanos, la iglesia no solamente enfrenta luchas externas con el mundo, bueno fuera. Sin embargo, también hay luchas internas en el seno de la iglesia. Así como hay hermanos que edifican y que sirven al Señor y que su servicio redunda en el progreso del Evangelio, también hay personas, falsos maestros, individuos contenciosos que amenazan la obra del Señor. Uno de los errores más comunes que yo puedo ver en la iglesia es que las iglesias creen que el crecimiento de ellos se puede medir solamente por la cantidad de personas que hay en sus congregaciones. Creer que la iglesia solamente crece cuando las sillas se comienzan a llenar. O creer otras iglesias más espirituales, no, vamos a decirlo así, más piadosas. Creer que la iglesia está creciendo si la comunión fraterna entre ellos crece y mejora. ¿Eso es bueno? Eso es bueno. Que el Señor traiga almas a la iglesia, que bueno. Que la iglesia esté creciendo en ese amor fraterno, qué bueno. Pero solemos olvidar algo, hermanos. Solemos olvidarnos de las amenazas y de los ataques que destruyen esa unidad y contaminan la pureza de la enseñanza en la iglesia. Una iglesia que enfatiza el amor y la comunión, pero descuida la pureza doctrinal, está en graves peligros. J.C. Riley tiene un libro que se llama, creo que está por ahí, debiera de estar ahí, se llama Advertencia a las iglesias. Dice, la unidad sin el evangelio es una conspiración contra la verdad. La paz sin la verdad es una paz falsa. La unidad que no se basa en la sana doctrina no es unidad en absoluto, es un fraude, es un engaño.
No puede haber un crecimiento sano en una iglesia, al menos que se esté creciendo en el conocimiento de Dios. Una iglesia que se complace solamente en su crecimiento numérico o que se complace solamente en el crecimiento de sus relaciones, pero descuida y menosprecia la enseñanza y la defensa, la sana doctrina, está en el camino equivocado. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Hay peligros. Hay hermanos que no son hermanos y que no son fieles, sino que causan divisiones, causan problemas. Hay 3 preguntas que Pablo responde sin que se le pregunte a ellas. ¿Cómo podríamos identificar estos peligros? ¿Qué estrategias usan los que buscan dividir la iglesia? ¿Y cómo debemos de responder ante ellos? ¿Cómo los podemos identificar? Podemos identificar a estas personas por sus características. Pablo menciona 2 características de ellos. Dice, causan divisiones, causan tropiezos. Tengan cuidado de ellos. Causan divisiones, son personas que separan a los creyentes. Son personas que generan conflictos innecesarios y separan a los creyentes. Son personas que causan tropiezos. Personas que desvían a otros de la verdad. Estas personas son maestros por convicción propia, no porque la iglesia los haya reconocido. Son maestros porque se creen maestros. Y ahí están. Se mueven en el seno de la iglesia tratando de encontrar alguno que concuerde con sus ideas. No todos los que se acercan a la iglesia tienen buenas intenciones. Bueno fuera. Pero no podemos ser ingenuos. Pablo lo que está diciendo, no podemos ser ingenuos. Aunque hay una gran lista de hombres fieles, aunque son muchos los fieles en la iglesia, no todos los que están en la iglesia vienen a la iglesia con buenas intenciones. Hay quienes llegan y permanecen entre nosotros con apariencia de piedad, pero lo que están buscando es dañar el rebaño de Dios. Jesús mismo nos advirtió de esto. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No podemos ser ingenuos. No todos los que se muestran espirituales en la iglesia realmente lo son. No todos los que hablan y usan nuestro lenguaje cristiano están buscando ser edificados. Algunos solamente están entre nosotros buscando poder, buscando reconocimiento personal. Y si no lo encuentran, si la iglesia es entendida y los reconoce, los identifica y no les da ese reconocimiento, estas personas se van. Pero hermanos, cuando la iglesia es ingenua, estas personas que buscan estas cosas se mueven entre el pueblo como lo hacía Absalón. Vaya la escritura. Este texto nos va a servir para ilustrar la actitud de estos hombres. Segunda de Samuel 15. Estamos hablando de las características de estos hombres que dañan la unidad en la iglesia. Son personas que causan divisiones,
y causan tropiezos. Segunda de Samuel 15:2, tenemos a este hombre llamado Absalón. Capítulo 15, verso 2 dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Qué lástima que no soy yo el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así son los que causan divisiones. La iglesia debe de tener cuidado con ellos porque poco a poco se comienzan a robar el corazón del pueblo de Dios. Poco a poco, con palabras suaves, comienzan a criticar abiertamente a quien Dios ha establecido como oficiales. Aquellos que promueven sus juicios como que ellos tienen mejores ideas, lo harían mejor. Aquellos que están sutilmente formando su propio bando en la iglesia, cuidado del hombre o de la mujer que esté en la iglesia desarrollando el hábito de la crítica. Cuidado con el hombre o la mujer que esté entre nosotros desarrollando ese hábito de criticar todo en la iglesia. La murmuración y la crítica destruye la unidad y hace que otros tropiecen en su fe. La persona que les da oído después viene y está igual de amargado que la otra, que el que está criticando. El que presta oído a estas personas después se vuelve como él. Pero todo esto es un proceso, como lo hacía Absalón. Él trataba de ganarse el corazón del pueblo. Así lo hacía. Los besaba. Los hablaba con las palabras que ellos querían oír. Los convencía y los persuadía. Cuidado también, hermanos, con aquellos que causan tropiezo. El hermano que comienza a decir, pues si a mí también Dios me habla, ¿por qué no más al pastor? ¿Por qué no más al hermano Adán? ¿Por qué tiene que ser así como enseña el hermano Isaías? ¿Por qué? A mí también Dios me habla. Yo también abro la Biblia en mi casa y a mí también Dios me habla. Y luego, como Dios les habla a ellos y ellos entienden, entonces como Dios les habla a ellos, después ellos comienzan a compartir su entendimiento sobre la Biblia. Es que no es como dice el pastor, no es como enseñó el hermano en la mañana. Mira, a mí Dios me habló y me enseñó esto, hermano. Y empiezan a compartir su entendimiento sobre la Biblia, aunque nadie se los pregunte. Aunque nadie haya entendido jamás o interpretado así ese pasaje como lo están haciendo ellos, aunque nunca nadie en la historia hubiese entendido las cosas como las entiende él las comparte. Dice, es que mi Dios me habla. Hermanos, cualquiera que tenga una revelación individual aparte de la iglesia es alguien peligroso.
¿Escuchó? Cualquiera que tenga una revelación particular, aparte del entendimiento que tiene la iglesia, es alguien peligroso. Segunda de Pedro 1:20, dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto es fundamental. Esto es esencial, antes que cualquier otra cosa. A mí me gusta ver esto como una regla de exégesis. No, si yo quiero llegar al conocimiento de la verdad, de lo que dice un pasaje, de lo que Dios nos ha revelado, debo entender primero esto, antes de cualquier técnica para tratar de entender la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está escrito, ninguna, ¿sabe qué? Ningún verso, ni uno solo de ellos es de interpretación privada, que solamente uno tiene. A mí esto es lo que yo interpreto. Ninguna. No, hermanos. La iglesia tiene que tener cuidado con estas personas, porque hacen mucho daño al ministerio. Especialmente dañan mucho a los que son nuevos en la fe. Sus críticas, sus enseñanzas, sus palabras suaves, hermanos, hacen mucho daño. Hace que los pequeños en la fe duden de las enseñanzas bíblicas. Duden, se confundan. Tenemos un ejemplo bíblico en 2 de Timoteo. Pablo menciona a dos hombres, Himeneo y Fileto. Estos hombres enseñaban que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Y así dice Pablo, y así dice Pablo, haciendo esto, desvían a muchos de la fe. Su enseñanza particular, su entendimiento único y especial, como a Dios les habla a ellos, aparte de lo que le habla a la iglesia, entonces enseñan esto a otros y desvían a muchos de la fe. Un pequeño error doctrinal puede desviarnos completamente del evangelio verdadero. Es una responsabilidad grande para los que enseñan. Los que tomamos este lugar y compartimos, hermanos, la verdad de las Escrituras, es una gran responsabilidad. Cada vez que se sube aquí Isaías y Adán, hermanos, yo estoy en mi espíritu, estoy orando por ellos. Estoy sentado ahí, los estoy escuchando, pero estoy orando por ellos. Porque un pequeño error, hermano, puede causar daños a la iglesia. Es una gran responsabilidad. Tengamos cuidado de ellos. Entonces, estas son sus características. 2. Pero también los podemos, hermanos, identificar por sus estrategias. Ellos causan divisiones y tropiezos. ¿Y de qué forma lo hacen? Bueno, examinemos sus estrategias. Dice el verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y elogios engañan a el corazón de los ingenuos. Muchos de estas personas, de los divisores de la iglesia, no atacan de manera frontal. No se paran durante la enseñanza y dicen lo que el hermano Adán está diciendo está mal por esto. No lo hacen así. No atacan de manera frontal. Muchos de ellos, hermanos, son sutiles, como los describe aquí. Van esparciendo su veneno cautelosamente en la iglesia, van sembrando ingeniosamente sus ideas en el corazón de los ingenuos.
lo hace, dice, su estrategia es con palabras suaves. Estas personas peligrosas, hermanos, no llegan a tu vida diciéndote, aquí estoy, he venido a destruir tu fe. Pero inmediatamente usted le cierra la puerta, ¿verdad? Pero no lo hacen así. Lo primero que hacen es hacer que bajes la guardia y que confíes en ellos. Debemos examinarlo, dice la Escritura, todo. Todo lo debemos de examinar. Pero la estrategia de estos hombres es que confíes en ellos y con blandas palabras haces que tú dejes de examinarlo todo, sus palabras, y bajes la guardia. Y así recibas todo lo que Él te esté diciendo. Así es que utilizan ese lenguaje atractivo, aparentemente bíblico y espiritual. Con sus palabras ellos buscan que creas que tú eres importante para ellos. Tú eres mi amigo. Tú sí me entiendes. Yo te entiendo, yo te comprendo porque yo he pasado por lo que tú estás pasando. Cuidadito, cuidadito. No bajes la guardia. Yo entiendo tus lágrimas. Yo entiendo tus luchas. Con palabras suaves. Cuando tienes la guardia abajo, entonces plantan su semilla. Cuando tú llegas y quedas convencido de que es una persona digna de confianza y que tú eres importante para ellos, entonces bajas la guardia. Pero tú no eres importante para ese tipo de personas. Dice la palabra de Dios, estos hombres solamente se sirven a sí mismos. Estas personas, sean hombres o mujeres, lo único que pueden hacer es servir a sus propios vientres. No tienen interés genuino en ti. Pero ya caíste en la trampa porque tus palabras fueron suaves. Sus propósitos son otros. Y su propósito es introducir sus ideas sin mostrarte su verdadero propósito. Criticar al liderazgo de la iglesia, criticar las enseñanzas, poner en duda lo que se está enseñando, causarte confusión. Y pronto estarás aquí entre nosotros, amargado, sin poder disfrutar y gozarte en la palabra y en la adoración que damos a nuestro Dios. Porque ya está sembrada la semilla. Segunda de Timoteo 4:3. Tenemos que, hermanos, que ser fieles en esto al Señor si queremos dejar un legado permanente a quienes vienen detrás de nosotros. La fidelidad y la defensa a la sana doctrina es un legado importante que debemos dejar a quienes vienen en el futuro a formar parte de esta iglesia. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo en que no prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad su oído, y se volverán a los mitos. Pero tú sigue diligente. Hermanos, es la misma advertencia. Hay un peligro, no seas ingenuo. No te dejes seducir por las palabras de aquellos que causan divisiones y vienen a dañar a la iglesia. Estos que usan la manipulación emocional para ganar a sus seguidores. Estas personas son expertos en decirle a la gente lo que quieren oír.
Yo quisiera estar escuchando sus pensamientos en este momento. Veo sus miradas y quizás sí está bien que se pregunten, ¿podrá haber entre nosotros alguien así? Pues hermano, considera esto. Estas personas son expertos en decirte lo que tú quieres escuchar. Son mercadólogos profesionales de la fe. Son expertos en identificar las necesidades y ofertar de manera atractiva lo que la gente quiere. Son mercadólogos de la fe. ¿Qué es lo que la gente quiere? Identifican lo que tú quieres escuchar y entonces preparan unas palabras, las palabras justas, de la manera adecuada, tal cual tú las querías escuchar. Las preparan, te las ponen en charola de plata. Una vez un hombre, que no voy a llamar pastor porque no es un verdadero pastor, me dijo: la gente no necesita esto. La gente necesita que tú le digas cómo resolver el conflicto que tiene con sus hijos. La gente necesita que tú le digas cómo obtener más ingresos para su casa. La gente necesita que tú le digas cómo resolver su tristeza, cómo ser feliz. Eso es lo que la gente necesita. Mercadólogo de la fe. Lobos vestidos de ovejas. Judas 1:16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos amados, con un lenguaje espiritual. Dios está entre nosotros, lenguaje espiritual. Dios me ha dicho, cuidado. Dios te ha dicho a ti, cuidado, ya no hay cuidado. Que tú no vas a salir de este lugar de la misma manera. Dios me ha dicho que ha escuchado tu corazón. Y te va a responder hoy. ¿Y qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente llega en su corazón? Queriendo que sus problemas se resuelvan ya. Y todos escuchen. Y todos reciben. Y todos se abren, bajan la guardia y dejan de examinarlo todo. Y dejan que se siembren esas semillas que corrompen. Hablan palabras infladas. Son muy buenos para hablar, ¿no? Spurgeon dice: cuídense de aquellos que solo buscan complacer los oídos y nunca desafían el corazón. Un pastor fiel le habla a su congregación con la verdad, aunque le duela, porque el propósito del evangelio no es inflar el orgullo humano, sino humillar al hombre delante de la cruz. ¿Eres alguien que baja la guardia cuando el orador, el predicador es muy elocuente? ¿Bajas la guardia? Es tan elocuente que tú dices, este es un hombre de Dios, y bajas la guardia y lo que él está hablando, tú dejas de examinarlo si es acorde a las escrituras o no, y empiezas a recibirlo todo. Porque es muy bueno para hablar. Cuidado. Cuando escuchas cosas que te agradan, dejas de examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios, porque lo que se me está diciendo es lo que yo necesitaba oír esta mañana. Justo te entras en la mañana a YouTube y pones, te levantas con desánimo y en lugar de ir a la palabra de Dios, agarras YouTube, te agarras tu teléfono y empiezas le picas y empiezas a escuchar y la persona que habla empieza a hablar con tanta elocuencia. Y justamente empieza a hablar lo que tú querías escuchar.
y bajas la guardia, hermano. ¿Sueles escuchar a personas y seguir sus consejos sin filtros? Ay, hermanos, cuidado con eso. Nunca debemos de escuchar sin... ¿Sí me entiende? Usted tiene buenos amigos en el trabajo, en la iglesia, sus hermanos, sus primos, la abuelita, la mamá, el papá. Pero como son ellos, entonces bajas la guardia. Cuidado. Cuidado. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. ¿Seremos de aquellos que edifican o seremos de aquellos que destruyen? ¿Qué legado vamos a dejar a las generaciones futuras que pisarán esta iglesia? ¿Qué se dirá de nosotros cuando no estemos? ¿Serás de aquellos que serán recordados por su fidelidad, su sacrificio, su amor y la obra que hicieron en los inicios de esta iglesia? ¿O serás de aquellos que serán recordados por haber causado una división, por haber causado problemas que marcaron a la iglesia, por formar parte de esos conflictos? Tú lo decides. ¿Seremos de aquellos hombres que seremos recordados, hermanos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, como verdaderos servidores de Cristo? ¿O seremos de aquellos que nos dejamos arrastrar por las voces de aquellos que sembraron discordia y confusión en la iglesia? Hermanos, que el Señor nos conceda de su gracia, para que las generaciones futuras que estén aquí, hermanos, se encuentren en los registros, en las memorias de esta iglesia, a hombres y mujeres que estuvieron antes que ellos, siendo fieles al Señor. Que tu nombre sea recordado por ellos. Que ellos encuentren testimonios de amor y de sacrificio en los inicios de esta iglesia. Quiera Dios, hermanos, nos conceda esto. Que podamos dejar una huella, que podamos dejar una evidencia de que fuimos constructores de algo que glorificó a Dios, que fuimos constructores de una verdadera comunión fraternal y que fuimos defensores de la verdad. Tenemos que amar a la iglesia de Cristo si queremos hacer eso. Tenemos que amar verdaderamente al cuerpo del Señor, al que amamos, decimos amar. Tenemos que guardar con celo la verdad que Él nos ha confiado, para que cuando el Señor nos llame y estemos en su presencia podamos escuchar: bien, buen siervo, tú fuiste fiel. Hermanos, esto no se da por sentado. Esto no se da por sentado, no es algo automático. Tenemos que esforzarnos en esto. No estamos jugando a la iglesita, hermano. Yo no sé tú, pero yo no estoy jugando a la iglesita. ¿Somos o no somos lo que el Señor dice que somos? ¿Somos siervos? ¿Estamos haciendo una obra? ¿O estamos jugando? No, hermanos. Esfuérzate en generar esas conexiones reales con tus hermanos. Únete más y más y más verdaderamente. Une tu corazón al corazón de tus hermanos. Entrégate. Que el Señor, hermanos, nos dé
de su poder para poder hacer esto. Amén. Vamos a orar.